Hola hermanos, ¿qué tal? Te habla Richard Vargas y esto es JC Luz y Vida. En esta hora quiero contestar una pregunta. ¿Cuál es la perfecta? ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en la gracia? Sabemos que en la ley Dios la dio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley de los 10 mandamientos fue para el conocimiento del pecado, ya que según el apóstol Pablo no pudimos guardar la ley. Dice la palabra del Señor, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3, verso 10. El que no obedece la ley para cumplirla, maldito es. Y porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, verso 10. Inmediatamente ofendiste en un punto, ya eres culpable de toda la ley. Entonces la ley fue dada para el conocimiento del pecado, ya que el apóstol Pablo dice que por causa de nuestra pecaminosidad, de nuestra bajeza, de nuestro cuerpo de pecado, no pudimos guardar la ley. Entonces Cristo vino y cumplió la ley y guardó la ley para que ahora la voluntad de Dios sea el que cree al evangelio, el que cree a sus palabras, su obra redentora. Esta es la voluntad del Padre. El Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es su voluntad. El que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre ahora es que se tenga fe en el Hijo, porque el mandamiento que Dios dio al Hijo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, verso 50. Fue de darnos vida eterna a través de su sacrificio. Esta es la voluntad del Padre en la gracia, ya que no pudimos guardar la ley por causa de nuestra pecaminosidad. Y dice la palabra del Señor que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Y yo pruebo que la ley es justa, porque la ley de Dios es divina, mas yo soy vendido al pecado. Es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, la voluntad del Padre es ahora creer que el Hijo nos dio vida eterna a través de su sacrificio, creerlo con fe. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, verso 28 y 29. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús le dijo: la obra de Dios es que creáis al que Él envió. Así que la obra de Dios, ahora la voluntad del Padre aquí en la gracia, es creer con fe que el Hijo nos dio vida eterna, que el Hijo llevó la maldición para que por medio de ese sacrificio, de esa bendición, de ese pago por nuestro pecado, de esa obra sustitutiva, recibiésemos el sello del Espíritu Santo para la redención. Así que la voluntad de Dios no es hacer o dejar de hacer, es creer con fe que ya el Hijo fue la ofrenda perfecta, fue el sacrificio perfecto, fue el hombre perfecto, santo, justo, que a Dios agradó para pagar el precio de nuestros pecados. Es creer con fe en la obra sustitutiva del Hijo y que nos dio vida eterna, eterno que siempre es, que nunca termina, que nunca acaba, vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, que creáis. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube como
JC Luz y Vida.